La unidad de hoy se llama acoplamientos, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a ver son los tipos de acoplamientos que hay, o que se utilizan, mejor dicho, en lo que haya sistemas de propulsión, principalmente, en lo que es línea de eje, puede ser ejes propulsores o de generación, o ejes de bombas de incendio. O sea, los acoplamientos están en todos los sistemas que tienen un elemento mecánico girando y que necesitan transferir ese movimiento, esa rotación, ese torque a otro elemento, como por ejemplo un motor eléctrico a una bomba, ¿sí? Puede ser un motor propulsor a una caja reductora a un eje intermediario a un eje portahélice. En definitiva, el acoplamiento no es ni más ni menos que un sistema que se utiliza para transmitir potencia de un eje a otro, ¿sí? Dependiendo de la disposición espacial de los ambos, las soluciones posibles son muy variadas. Cuando los ejes son geométricos, son paralelos, se utilizan correas, cadenas y engranajes, ¿sí? Entre otros. Cuando los ejes geométricos se cortan, la solución habitual es utilizar engranajes cónicos, mientras que cuando los ejes se cruzan en el espacio, se pueden utilizar engranajes cilíndricos o cónicos, tornillos sin fin, e incluso correas. Por último, existen situaciones en las que se han de transmitir potencia entre ejes alineados, enfrentados axialmente, que básicamente es el ejemplo que yo les acabo de dar, ¿sí? En lo que hace a la clase de hoy vamos a ver los tipos de acoplamientos y después vamos a focalizar puntualmente en los acoplamientos rígidos y los acoplamientos flexibles, ¿sí? La primera solución que es posible imaginar ante la necesidad de transmitir potencia entre ejes alineados consiste en fabricar los dos ejes como uno solo, ¿sí? Sin embargo, la práctica esta solución cuenta con grandes desventajas. Por este motivo, existe una tendencia hacia la fabricación modular de las máquinas, de forma que cada una de las partes pueda ser fabricada independientemente e incluso por industrias diferentes, ¿sí? Que se acoplen después por intermedio de un acoplamiento. Así, incluso en las máquinas más simples, el motor suele haber sido fabricado por un lado y por otro la transmisión y separadamente la parte de la máquina que realiza el trabajo. Llámese un motor eléctrico de un proveedor, llámese una bomba centrífuga de otro, ¿sí? Y en máquinas complejas, la separación entre módulos puede llegar a contar con un gran número de ellos. En otros casos, la gran longitud de un eje puede requerir su fabricación en varios tramos y luego han de acoplarse. Ejemplo, una línea de eje con un sistema de sala de máquina en proa, ¿sí? Donde necesitamos que esa línea de eje sea lo más rígida posible hasta el final, ¿no? Esta subdivisión permite la especialización en el diseño y la fabricación de cada una de las partes. Con ello se consigue la mejora de diferentes elementos que componen la máquina. Además, también facilita el intercambio de elementos cuando es necesario, lo que facilita y economiza el mantenimiento de la máquina. Entonces, cuando se desea transmitir potencia entre dos ejes enfrentados axialmente, se requiere un cierto elemento llamado acoplamiento, el cual tiene como función prolongar líneas de transmisión de ejes o conectar tramos de diferentes ejes, estén o no alineados entre sí. Los acoplamientos tienen por función prolongar líneas de transmisión de ejes y conectar tramos de diferentes ejes, ¿sí? Que no necesariamente tienen que tener el mismo diámetro.
estén o no alineados entre sí. Para llevar a cabo tales funciones se disponen de diferentes tipos de acoplamientos mecánicos, que se clasifican de la siguiente manera. Acoplamientos rígidos, ¿sí? Acoplamientos rígidos de manguito o con prisionero, ahora vamos a ver gráficos. Acoplamientos rígidos de platillos o de brida, ¿sí? Acoplamientos rígidos por sujeción cónica, ¿sí? Que si vamos a estos dos últimos ejemplos, son muy utilizados en la industria naval, la brida, ¿sí? Y la sujeción cónica. Acoplamiento rígido de manguito o prisionero, ¿sí? Es como lo muestra la imagen, básicamente una piecita, ¿sí? Que lo que hace es vincular un eje y otro eje, ¿sí? O el acoplamiento, ahora después vemos un par de fotos más, acoplamientos rígidos de platillo o de brida que básicamente vinculamos por intermedio de bridas y bulones ambos ejes, ¿sí? Esto, por sociedad de clasificación, calculamos el diámetro de los bulones de acoplamiento y la cantidad en función a la potencia que debemos transmitir. Acoplamientos rígidos con sujeción cónica, ¿sí? Básicamente trabajo con un sistema de presión que lo que hace es apretar cónicamente una camisa por intermedio de otro cuerpo, que después cuando veamos acoplamientos hidráulicos lo vamos a apreciar mejor. Esos son algunos ejemplos de acoplamientos rígidos, ¿sí? Y otro tipo de acoplamientos son los acoplamientos flexibles. Acoplamiento flexible, básicamente, a diferencia de los anteriores, estos admiten cierta desalineación, ¿sí? Con respecto a su posición. Los acoplamientos rígidos, como la palabra lo indica, casi que no tienen tolerancia a desalineación, o si la tiene es muy chiquita. Los acoplamientos flexibles pueden ser manguitos de goma, ¿sí? Que ahora vamos a ver ejemplos, discos flexibles, fuelles helicoidales, quijadas de goma, direccionales tipo Falk, de cadenas, engranaje, y flexibles de fuelle metálico, ¿sí? Acoplamiento flexible de manguito de goma, básicamente es una brida con orificios, ¿sí? Y entre el orificio y el perno de apriete se encuentran ubicados unas gomas que hacen de flexible, ¿sí? el acoplamiento. Con disco, esto que ven acá es un disco flexible, lo que hace eso permite cierta desalineación en su montaje. Cada fabricante marca cuánto es la tolerancia máxima que tenemos de desalineación a la hora del montaje, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de acoplamientos flexibles y vamos a ver, dependiendo el modelo o el tipo, qué desalineación máxima permiten, ¿sí? Por fuera de eso, obviamente, el sistema trabaja desalineado, por ende se reduce la vida útil del acoplamiento. Estos sistemas tienen la particularidad de ser fusibles, ¿sí? Cuando hay un problema en la línea de transmisión, lo que pasa es que las gomas o los acoplamientos son el fusible del sistema
y es lo que primero se rompe, ¿sí? Cuando tenemos un problema de desalineación grande, el elemento flexible es el que primero se rompe y está bien para no dañar otra parte de la máquina o del equipo que está acoplado. Ahora vamos a ver unos ejemplos de lo que pasa cuando las piezas están desalineadas. Acoplamientos flexibles de fuelles helicoidales, ¿sí? Básicamente dos ejes vinculados a este tipo de resorte helicoidal, que lo que hace es absorber una gran desalineación y linealidad de un eje contra otro, pero son elementos que transmiten poca potencia, ¿sí? Transmiten más giro que torque. Los acoplamientos de quijada de goma, ¿sí? Dos manchones metálicos que se vinculan por medio de una estrella, ¿sí? Que es esta que ven acá, que hace el elemento flexible. Bueno, acoplamientos flexibles tipo Falx, también dos bridas, ¿sí? Con orificio donde va el eje. Y en el medio hay una especie de resorte de alambre que vincula las dos bridas, ¿sí? Generalmente estos sistemas también absorben cierta desalineación, pero repito, dependiendo del modelo, sirven para transmitir mayor o menor potencia. Y flexibles de cadena, el mismo concepto que pero en vez de tener esta especie de resorte o de alambre, tiene una cadena doble, ¿sí? Que lo que hace es vincular un piñón con otro piñón, ¿sí? Se pone la cadena y se le pone el cierre de cadena. Y en este orificio de acá se mecaniza, ¿sí? Para darle el diámetro adecuado en función del diámetro del eje a acoplar. Y después va cubierto por una carcasa que lo que hace es mantener a la cadena libre de polvo y de suciedad que hagan que se engrane, ¿sí? Todos estos acoplamientos que vimos son todos acoplamientos lineales, ¿sí? Todo esto que acabamos de ver en los ejemplos son todos acoples lineales. Acá vemos con más detalle el acoplamiento de tipo rejilla, ¿sí? Acoplamientos de tipo engranaje. Viendo el concepto anterior de la cadena, bueno, en vez de tener un piñón, o dos piñones, mejor dicho, en dos bridas, lo que tienen son dos engranajes interiores que van vinculados, ¿sí? Por un engranaje exterior ubicado en la carcasa exterior, ¿sí? A partir de ahí transmite el movimiento a la carcasa y de ahí al otro manchón, ¿sí? Acoplamientos flexibles de fuelle metálico, similar al que vimos anteriormente, ¿sí? También sirven para absorber mayores desalineaciones, pero transmiten poco torque. Vimos ejemplos de acoplamientos flexibles, acoplamientos rígidos, y en este caso, acoplamientos especiales o articulados. Los acoplamientos especiales o articulados, como los que vemos en la foto, tienen la posibilidad de poder
separar o desviar la línea de la colinealidad entre los ejes, ¿sí? Por ejemplo, una junta enlabonada de desplazamiento o una junta universal, que este no es ni más ni menos que un acoplamiento de tipo cardánico, ¿sí? En este caso, está compuesto por una serie de bridas, ¿sí? Con una entrada y una salida que lo que permite, por intermedio de estas piezas excéntricas, es transmitir el movimiento fuera de una línea de acople, ¿sí? No son muy utilizados en la industria naval, pero sí hay otro tipo de actividades que lo utilizan. Tampoco es de los más habituales, porque se puede reemplazar por otro sistema que por ahí tenga menos elementos y que cumplan la misma función, ¿sí? Bien, vamos a dar una serie de parámetros para los cuales sirven los acoplamientos, ¿sí? Por ejemplo, los acoplamientos rígidos admite una gran desalineación axial, ¿sí? No axial, estamos hablando que admite una cierta separación, ¿ok? Angular ninguna, ¿sí? O sea, no admite desalineación en este sentido. Cuando veamos procesos de alineación, que va a ser en breve, vamos a ver lo que estamos hablando. Paralelo, ¿sí? Sería radial en este sentido, no admite desalineación, tampoco desalineación torsional. Por eso el acoplamiento rígido, como les decía, tiene muchas restricciones y a la hora del montaje debe ser muy bien tenido en cuenta el tema de la alineación entre los dos ejes, ¿sí? Como observación, en este tipo de acoplamientos, lo que se exige es una alineación casi perfecta, ¿sí? Cuando hablamos de perfecta, hablamos de las centésimas de milímetro, llegado el caso. Si lo podemos dejar 0.0, 0, sería lo ideal. Pero como esa condición ideal a veces es muy difícil de lograr por la incomodidad, por la geometría, por la zona donde está ubicado o por la complejidad misma del sistema, se trata de llevar todas esas desalineaciones, tanto radial, angular o torsional, a una tolerancia mínima, ¿sí? Los acoplamientos rígidos se fijan a los ejes de manera que no existe el desplazamiento relativo entre ambos, ¿sí? Significa que lo que gira uno, gira el otro. Sin embargo, se puede permitir cierto desajuste o juego axial, ¿sí? Y no implica que no transmitan. Estos acoplamientos se utilizan cuando la precisión del par de torsión es de suma importancia. La maquinaria para producción automática suele tener en sus componentes acoplamientos rígidos. Los servomecánicos, que no deben presentar juego angular, también emplean acoples rígidos. O sea que, si ponemos como ejemplo un eje intermediario de una línea propulsora con un eje portahélice, estamos hablando de que qué tipo de acople le vamos a poner. Y rígido, principalmente. Porque lo que tengo que priorizar es la transmisión de torque del motor a la pala. A la pala, no a Bien, la hélice. a la hélice, bien, exactamente. Entonces, conceptualmente, lograr que esa línea de eje esté lo más rígida posible para, como dice el compañero, lograr la mayor transmisión de torque a la hélice, ¿sí?
Profe, pero le hago una consulta. Usted al final de los ejemplos que nos mostró recién, nos mostró uno que era cardánico, que es el doble, Sí. el que se usa muchas veces en los autos. ¿Eso no se podría también utilizar? Porque me da la ventaja de, a su vez, es rígido en sí. Lo que no tolera es desplazamiento axial, pero sí angular, paralelo y torsional, Va a o depender clavado. de la geometría de tu proyecto, ¿sí? Si vos configurás una línea de eje rígida, ¿sí? Y larga en una línea, podés prescindir de ese tipo cardánico que te puede llegar a costar por ahí mucho más y le estás agregando un componente mecánico adicional que un acople rígido no lo tiene, ¿sí? Sí, Este es un acople rígido que se usa en muchas líneas de ejes intermediarios, ¿sí? Básicamente, este es uno chiquito de una bomba, pero imagínenselo para una línea de eje, ¿sí? Fíjense que son dos mitades, ¿sí? Son dos mitades. Una vez que yo alineo los ejes y lo dejo en mi posición, tanto radial como angular, bien alineadito, con cierto desplazamiento axial, que eso lo va a dar el acoplamiento que nosotros seleccionemos, ¿sí? Después, fíjense que va apretado por 4 bulones. ¿Qué significa esto? Este alojamiento y este alojamiento significa un eje 1 y un eje 2, ¿sí? En este caso, el acoplamiento ya me va a marcar la posición. ¿Por qué es importante la alineación de los ejes en un acoplamiento rígido? Porque nos da la posibilidad de dejar la línea esa como si fuera prácticamente una. ¿Se entiende? Si nosotros colocamos los dos manchones de acople rígido en la línea y hay una cierta desalineación, obviamente, si yo no la puedo llevar con el acoplamiento, que no es obviamente lo ideal, puede que me quede una luz o puede que me salte la diferencia en otro lado. ¿Sí? Si tenemos una línea larga de ejes de acoplar, obviamente lo desalineado que me queda acá me va a seguir sumando errores a los diferentes acoplamientos. ¿Sí? Por eso, dependiendo, volviendo a tu pregunta, la geometría del diseño del proyecto, obviamente que vamos a elegir una opción u otra. Yo, si voy a elegir una línea de eje recta que vaya hasta la bocina, obviamente voy a elegir un sistema rígido de este tipo o de otro, pero rígido así, y no un sistema cardánico. Ahora, si estoy proyectando un remolcador que trabaja con una azimutal, ¿sí? Ahí sí podría pensar en un acoplamiento de tipo cardánico, donde la línea tiene una desviación diferente o necesitamos generar un ángulo. generar un ángulo para transmitir la potencia. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense que entonces el acoplamiento rígido prácticamente requiere una alineación perfecta y no admite ningún tipo de desalineación, ¿sí? Solamente la axial, que puede estar dada por la distancia que nos permita a nosotros el acoplamiento poder alejar, ¿sí? O acercar los dos ejes. Con respecto a los acoplamientos flexibles, ¿sí? Si vamos a un manguito de goma,
La desaceleración tolerada es moderada, la angular es ligera, paralela no admite y torsional no admite. ¿Sí? Dependiendo del fabricante y el tipo, el modelo y el diseño, es la tolerancia que vamos a tener, en este caso, angular para la alineación. ¿Sí? El resto de los diferentes acoplamientos, ya sea el disco flexible, el muelle o el de quijada de goma, ¿sí? También admiten cierta desalineación angular. En este caso, admiten cierta desalineación paralela, ¿sí? Y torsional prácticamente ninguno, ¿sí? Este moderado, pero porque son elementos que transmiten más movimiento o bajo torque, ¿sí? ¿Qué observaciones tengo en el disco flexible? Capacidad de absorber impactos sin juego. Gran capacidad de par torsor en el caso de los helicoidales de fuelle y gran absorción de impacto en el caso de quijada de goma, ¿sí? Acoplamiento sobre árboles acanalados, ¿sí? ¿Cómo se llama este tipo de acoplamiento? Son juntas deslizables, universales, algo así, ¿no? ¿Y esto cómo se llamaba esto? ¿Esto de acá o esto o esto? Estriado, ¿no es? Entre macho y hembra. Estriado, bien. No sé quién lo dijo ahí, pero estriado. Pachín. Bien, fachín. Este tipo de acople se usa mucho en lo que son sistemas hidráulicos, ¿sí? De bombas, de motores con respecto a engranajes. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de transmitir potencia y desalineación prácticamente nula, ¿sí? Fíjense en este caso este eje estriado, ¿sí? Que tiene que vincularse con una hembra que obviamente va a tener, ahora vamos a ver más adelante el cálculo, una hembra, la misma cantidad de dientes y la misma distancia y huelgo, ¿sí? Para acoplar uno con otro. Igual, profesor, la hembra no debería, o sea, no necesariamente tiene que tener la misma cantidad de dientes, puede tener más o menos. Así, ¿y Actuar cómo como reductora o como una aceleradora de giro, al mismo tiempo de trabajo con el estriado. A ver, contame, no entendí lo que me dijiste. Yo puedo venir con este eje y an- a la entrada de no sé, de dónde, en este caso no sé si será la hélice, o Sí, si tengo algún sistema de engrane, algo por el estilo, algo que tenga que conectar para transmitir potencia hacia otro lado, Ujú. y armar una reductora con esto mismo. No sería el caso en esto. ¿Por qué te digo? Porque vos necesitas transmitir. Entonces, si hablamos de acoplamiento acanalado o estriado, la misma cantidad de estrías que yo voy a tener, el eje mío va a tener esta forma, ¿sí? Entonces, Mm. el estriado hembra que va a recibir a ese eje va a tener la misma cantidad de canales que el estriado, ¿sí? En este caso uno va a ser macho y el otro va a ser hembra. Perfecto. Pero no te confundas que esto no es un engranaje, no sé si venía por ahí la pregunta. No, porque en sí yo lo veo el estriado como, como algo que se puede armar como un sistema de engranajes. Porque es la base del engranaje el estriado, o lo que se usa como hace como en los engranajes. Sí, pero el engranaje lo que tiene transmite potencia, pero a partir de la circunferencia, no del centro, salvo que sea un engranaje en negativo o interno, pero no sería este el caso. Acá estamos hablando de acoplamientos, ¿sí?
Que vos me digas Ok. que un engranaje tenga el acoplamiento estriado es una cosa, pero digamos, estamos hablando de acoplamiento. Puede que esto que está acá sea un engranaje, ¿se entiende? Mm, Que vaya con otro engranaje acoplado, pero el, el acoplamiento este de eje engranaje lo hacemos a través de un estriado. ok. Acá se ve la hembra y el macho, ¿sí? Y acá tenemos una brida de acople. ¿De qué tipo es? ¿Flexible? Rígido. Rígido, exactamente. ¿Sí? Entonces, este va a ser, este tremendo eje que tenemos acá, va a transmitir potencia, ¿sí? De un acoplamiento rígido bridado, ¿sí? A un estriado también vinculado con otra pieza estriada y acá con una salida, ¿sí? Esto es una pieza de un guinche que para que lo vean terminado, ¿sí? Es esto que está acá, ¿sí? Del otro lado, la brida vincula un carretel, y ese carretel el eje que vincula el estriado, que puede ser del motor de la bomba hidráulica que está acoplado acá, ¿sí? Profe, Señor. en ese caso, el estriado no sería igual para permitir un desplazamiento, digamos, entre una pieza y la otra, ¿no? En realidad el estriado, lo ideal es que no desplace, pero te permite cierto desplazamiento, digamos, axial, ¿sí? Cuando se montan estas piezas tienen un tope o tienen un seguro para que ese desplazamiento no se genere. Vos la pieza la introducís en la hembra, en este caso, en el macho, por deslizamiento axial, Sí, sí, ¿sí? eso. Pero O llegado sea, el caso, necesitamos una traba, un seguro que nos impida el movimiento axial de la pieza vinculada. ahora sí, la pregunta venía más que nada, o sea, yo mucho experiencia en taller naval o algo no tengo, y desde el punto de vista de un auto, o sea, como si fuera el estriado de una directa de una caja o el estriado de un cardan que permite el desplazamiento. Sería como el estriado de una caja, digamos, el principio básico. Exacto, sí, sí. Básicamente el estreno de la caja lo que está haciendo es acoplar otro elemento mecánico para transmitir un movimiento, ¿sí? Bien, bien. Pero no es que se decide por un desplazamiento axial, ¿no? Dependiendo el tipo de función que vos tengas o de práctica. En este caso, no es lo mismo esto que una caja de cambio como que lo estás diciendo vos. Generalmente, por ahí la caja de cambio te admite un cierto desplazamiento porque estás moviendo una horquilla de un engranaje a otro engranaje, ¿sí? En ese caso, cumpliría una función doble, la de transmitir en un No, punto no, y me la refería de... igual a la directa que vincula el embrague en realidad, pero a la parte, digamos, que vincularía el embrague, Y que ahí queda sí, fijo, digamos. Claro, sí. Ahí sí, es el acoplamiento en ese caso. bien, genial, gracias. Matías, Bruno, no veo para qué sería el estriado ese interno que se ve por fuera del eje, donde están apoyados los tornillos. Supongo que... ¿esto No, el o del esto? guinche, ese. Claro, Que vos estás viendo más allá de lo evidente, estás viendo vos, Bruno. Nosotros estamos con este ejemplo. Esto es otra parte del guinche, ¿sí? Que no hace referencia a nada de lo que estamos hablando, ¿sí? Es un elemento mecánico, es un guinche, y acá va acoplado, ¿sí?
un elemento que se llama satélite, que lo que hace es transmitirle más torque y más potencia a esto que se llama carretel, ¿sí? Como un Cuando sistema de veamos, planetarios. claro, cuando veamos engranaje va a ver bien ese tipo de sistemas, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, acoplamiento de grandes potencias, dijimos el de cadena, el engranaje, este tipo de acoplamientos flexibles, ¿sí? Que admiten potencia, el cardánico y el de Falk, que tiene este tipo de resortecitos, ¿sí? Otros tipos de acoplamientos, el P-coupling, que básicamente son pernitos engomados, vinculados con otra brida. La estrella que vimos, el engranaje, ¿sí? Y el de cadena. Después tenemos sistemas que nos permiten absorber ciertas desalineaciones, ¿sí? Esperen un cachito, voy a aprender y enchufar la computadora. Les decía, son acoplamientos que permiten cierto tipo de desalineaciones para transmitir torque, ¿sí? Contemplando diferencia entre un eje de entrada y el eje de salida, ¿sí? En este caso, este es de tipo rígido, ¿sí? Y en este caso es un acoplamiento flexible, ¿sí? Este tipo de acoplamientos son acoplamientos tipo Gumi, ¿sí? La marca comercial es Gumi. Ahora vamos a ver la página de ellos, ¿sí? Y lo que transmiten es potencia en función de el diámetro del eje. ¿Cómo lo pido yo al acoplamiento? En función al diámetro del eje que yo voy a tener. Si tengo una bomba y un motor eléctrico de 5 HP, cuyo eje de salida es de 50 milímetros, ¿sí? Entonces a partir de ahí yo voy a seleccionar un acople flexible, en este caso una 50. Este cilindro viene con una medida chiquita, que lo que hacemos es después mecanizarla al diámetro del eje. Lo que va a permitir es ajustar el eje, la masa, perdón, del manchón al eje de salida de un lado y al otro eje del otro lado, ¿sí? Esta es la goma, que en este caso se vincula con una brida por intermedio de estos buloncitos que están acá, ¿sí? La goma básicamente es esto, ¿sí? Estos buloncitos que veían ahí ustedes son los que están en la brida, pero el elemento flexible entre una pieza y otra, ¿sí? Es esa goma. Eso trabaja torsionando, ¿sí? Y transmite el movimiento por intermedio de la goma de una brida a la otra brida.
estos tipos de acoplamientos flexibles admiten cierta desalineación y son el fusible ante una falla, ¿sí? Se recomienda un cambio periódico, ¿por qué? Porque la goma se envejece, se cuartea, se reseca y puede que tengamos algún problema en su funcionamiento. Si es un sistema que requiere mucha atención o están dando en trabajo continuo, siempre lo recomendable es tener un manchón de acople de respeto. En el caso de que falle uno, poder cambiarlo. Cuando falla un manchón, ¿sí? Lo que debemos hacer, ¿qué sería si se rompió el manchón? ¿Qué es lo primero que se les ocurre a ustedes que tendremos que hacer? Parar máquinas y bueno, desacoplar un eje del otro y cambiar el manchón. Ajá, y sí, y no vamos a pensar por qué se rompió. Revisar la alineación. Y no, una vez desarmado, miro el manchón y el manchón mismo me va a decir, bueno, Los dependiendo del manchones, tipo de rotura, porque se puede haber roto por desgaste, por un golpe de torsión, X motivo, lo cual me va a dar distintos tipos de roturas. Por ejemplo, yo tengo un manchón de estos ubicado y golpeé con algo la hélice y hizo de fusible el manchón. Porque le pegué, yo qué sé, a algo del fondo y quedó clavada la hélice. Y el manchón hizo de fusible. Se rajó el manchón al medio y se fue. Yo revisaré que se haya clavado algún buje o engranado algún buje de la hélice. A un cojinete, mejor dicho. bueno, a mí me gustó lo que dijo Bruno. Si se rompe un acoplamiento de este tipo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer, Bruno? Revisar la alineación. Revisar la alineación. Muy bien. Independientemente de que un factor externo haya provocado la rotura, que puede pasar, ¿sí? Que tengo un trabazón en la bomba o que se me plantó el motor, o lo que sea, siempre, siempre, siempre cuando se rompe un acoplamiento, debemos mínimamente controlar la alineación, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar que el problema venga porque se nos aflojaron los bulones del basamento de la bomba o del motor, y esto implicó la rotura del acople, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se rompe un acople? Esto. Este es un acople tipo estrella, como el que vimos, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Ustedes dirán, esto está todo derretido, hay temperatura, algo pasó. En esos casos, siempre, cuando encontramos este tipo de fallas, recurrimos a controlar la alineación. En este caso, como ejemplo práctico, este manchoncito tipo estrella, flexible, vinculaba a un motor eléctrico de una bomba hidráulica. ¿Sí? Sí, en condiciones normales, si eso está bien alineado, debería trabajar en perfectas condiciones y no durar lo que duró, que fue muy poquito desde que se puso en servicio. Entonces, ahí una pregunta importante que nos hacemos: ¿por qué siento que la bomba casi no estuvo en servicio, recién puesta en marcha e instalada, se rompa de esa forma? Entonces, el oficial, el mecánico, hay que empezar a investigar qué es lo que pasó, ¿sí? Esto que ven acá
se llama linterna, ¿sí? Básicamente lo que hace es vincular, vamos a hacer un dibujito para que lo entiendan bien, para que lo entiendan bien. Yo acá tengo una bomba hidráulica con un eje, con un chavetero, ¿sí? Y acá tengo colocado mi manchoncito, en este caso, de tipo estrella, ¿sí? Esta es la bomba hidráulica. ¿Se entiende? Acá, vinculando un manchón con el otro, va la piecita esa de goma que yo les mostré que estaba fundida. ¿Ven el dibujo ahí? No. ¿Qué están viendo ustedes? ¿El dibujito? Sí, sí, profe. Sí, la el pizarra. dibujo. Está. Sí, sí. Bien. Del otro lado, la bomba acá tiene una brida, ¿sí? Con una guía. De este lado tenemos el eje del motor eléctrico, ¿sí? Y la carcasa del motor eléctrico, ¿sí? En este caso, la bomba está directamente vinculada al motor por intermedio de una linterna, que es lo que yo le mostraba recién, ¿sí? Entonces, esa pieza que tiene esta forma ahí y que va vinculada a la guía del motor acá, ¿sí? Esa pieza tiene que tener una concentricidad entre la guía esta del motor, donde calza esta brida, y la guía de la bomba, ¿sí? O sea, si yo dibujo la linterna separadamente, el orificio que me mantiene la bomba tiene que estar alineado con la guía donde está encastrado el motor eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que estar alineado a 0,00, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me encuentro una desalineación entre este centro, ¿sí? Si yo lo miro de costado, estoy hablando de, esto es un cilindro, ¿eh? Ahí es un cilindro que tiene dos agujeritos acá que me vinculan la bomba, ¿sí? Pero esa guía perfecta que tiene que estar encastrada a la bomba tiene que estar alineado con la guía que va a estar encastrado el motor eléctrico, ¿sí? Esto acá va vinculado con bulones y la bomba acá va vinculada con estos buloncitos de acá, ¿sí? Como el manchón ese se rompe, una falla repentina, ¿sí? Y el único elemento que tenemos nosotros de control, porque la bomba, les repito, no tiene una pata acá y yo puedo controlar la alineación. La bomba estaba vinculada al motor por intermedio de esto que se llama linterna, ¿sí? Esta pieza, evidentemente, si no hay otro elemento en el medio que afectó el funcionamiento, lo que tenemos que razonar es, bueno, tenemos que chequear que haya linealidad entre la guía
de la bomba y la guía del motor, que es lo que les quiero mostrar acá en el video, ¿sí? No sé si llegan a ver que hay un salto importante en el cuerpo, ¿sí? Pero bueno, ese Estoy es viendo el dibujo, uno... Matías. Ah, Ahí. perdón. Ahí vamos de nuevo. Ahí lo ven. Llega, ¿Vieron sí. que hay como un salto? Bueno, acá se va a ver mejor. ¿Cuál fue el problema acá? Esta guía es la que va vinculada con el motor eléctrico, ¿sí? Y aquella guía que ven acá en el fondo, ese círculo, es la que vinculaba el motor, la bomba hidráulica, ¿sí? Al tener esa desalineación, ¿sí? Provocó la rotura del manchón. Y no se rompió, digamos, en este caso, las estrellas. Se rompe o hace de fusible la goma, pero no se rompió porque el maquinista estuvo atento y paró la máquina, ni bien sintió el ruido, pero si uno no está presente y se rompe eso, puede que destruyas todo el acoplamiento completo y que corra riesgo también mecánicamente el motor o la bomba hidráulica. ¿Sí? Bueno, entonces, como para repasar un poquito, dijimos que tenemos tres tipos de acoplamientos o tres tipos de clasificación de acoplamientos: rígidos, elásticos y móviles. ¿Sí? De plato, estos rígidos, como les mostré con la unión, que ya sea por bulones o puede ser mediante enchavetado, ¿sí? Este acoplamiento rígido tiene unas chavetas cónicas, ¿sí? Que vinculan un eje y el otro eje. Fíjense que acá, como les decía, no admite ningún tipo de desalineación, ¿sí? O, como es el caso, puede tener un tipo de chaveta, ¿sí? Que vincula un chavetero largo, que vincula un eje y el otro eje. En ambos casos, la desalineación es nula. El manenguito partido es como le mostré la foto, ¿sí? Se fabrica en dos partes y está unida por bulones, permitiendo el montaje sobre los árboles sin necesidad de mover ninguna de las partes de la máquina. Son prácticos estos. Una vez que alineaste vos, pusiste una pieza a la otra y apretaste. Generalmente, como estamos acá, tiene o se le genera al eje una especie de traba para evitar el movimiento axial del acoplamiento. En el caso de que se nos afloje o que perdamos tiraje en el acoplamiento, que este no tenga tendencia a deslizarse hacia ningún lado. Entonces, por lo general vienen con alguna traba que también se le genera también al eje para, ya les decía, para evitar el desplazamiento axial. Los acoplamientos elásticos permiten absorber las variaciones de par, evitando las fatigas debidas a los impulsos que provocan, ¿sí?
amortiguan impactos que originan las vibraciones bruscas de potencia. Los principales tipos de acoplamientos son de goma. Fíjense, el tipo este que yo les decía es brida, bulón de acople, pero el bulón de acople tiene una especie de casquillo de goma, ¿sí? Que este casquillo lo que hace es hacer las veces de flexible y atenuar, como decíamos, vibraciones, ¿sí? Los acoplamientos móviles permiten eliminar fatigas debido a la falta de coaxialidad entre el motor y el par arrastrado, ¿sí? Acoplamiento de garra y acoplamiento tipo Holdan, que es el que permite un cierto deslizamiento entre un eje y el otro axial, ¿sí? Esto, fíjense que ese acoplamiento rígido se usa, este tipo de acoplamientos se utiliza mucho en lo que es el encroche de los guinches de pesca. Generalmente para vincular el movimiento del eje al tambor de arrastre del guinche, ¿sí? Se vincula por intermedio de este tipo de acoplamiento. No sé si han visto algún guinche de pesca ustedes, donde han visto este sistema. Hay una pieza que es la móvil que se llama trócola, ¿sí? Que desliza sobre el eje, ya sea por intermedio de un cuadrante o de un estriado. Ese movimiento se hace manualmente, con el eje quieto, se encrocha con el tambor y después se le da marcha, ¿sí? Para desencrocharlo, se para el equipo y se retira esta pieza de forma axial, ¿sí? Logrando que el eje gire solo si yo tengo que manejar un camión y desvinculándome al carretel del movimiento de giro, ¿sí? Bueno, diferentes tipos de ejemplos de acoplamientos, como el que vimos, ¿sí? El de la estrellita. Este es el ejemplo que vimos. Y después tenemos las juntas cardánicas, ¿sí? Que permiten transmitir potencia entre ejes no coaxiales y no alineados. Conocido también como acoplamiento de Hooke, es un mecanismo articulado esférico que consiste fundamentalmente en dos horquillas unidas a los árboles conductor y conducido y a una cruz que los acopla, ¿sí? Lo que nos da el acoplamiento cardánico es libertad de movimiento, ¿sí? Con transmisión de potencia. No lo vamos a detener en la explicación de todo el sistema, pero sí que por lo menos entiendan que el elemento es una opción más a la hora de transmitir acoples que tengan ejes desalineados, ¿sí? Esta es la relación entre velocidades de los árboles, ¿sí? Entre un eje con el eje de entrada y el eje de salida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a este punto, yo tengo una velocidad de entrada de 28, dependiendo también del ángulo de inclinación que tenga, es la velocidad de salida que voy a tener. La velocidad de entrada varía entre 0.96 y 1,03, ¿sí? Para un valor de 15 grados de ángulo de inclinación, ¿sí? Cuando hablamos del ángulo beta de inclinación entre un eje y el otro eje, ¿sí?
Velocidad de salida para un valor dado de la velocidad de entrada. ¿Sí? A 0 grados, ¿sí? W2 dividido W1 a 30, a 60, a 90, a 120 y a 180, ¿sí? La misma relación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del ángulo de entrada con el de salida, vamos a tener una diferencia de velocidad entre uno y otro, ¿sí? No de torque, pero sí de velocidad, aunque pareciera que no, el cardánico tiene una diferencia de velocidad entre la entrada y la salida. Existen 4 instantes en una vuelta completa de la junta en las que las velocidades de los dos ejes son iguales. En el resto del tiempo, invertido en la vuelta, el elemento conducido, el conducido, gira más deprisa o más despacio que el conductor. Las acciones sobre los elementos constituyentes de una junta universal son los que se presentan en la siguiente figura, ¿sí? Todo el movimiento de rotación de esta horquilla, ¿sí? Se traslada por intermedio de una fuerza a esta cruz, ¿sí? Y esa cruz le transmite a la segunda horquilla, ¿sí? El esfuerzo o la fuerza que se le aplica a cada uno de estos vástagos es el momento dividido R a la cuarta. Los remolcadores generalmente tienen este tipo de sistemas cardánicos y como son, son embarcaciones que están mucho tiempo trabajando con la máquina, que saca, que pone, que va para atrás, que deja el neutro, que están mucho tiempo en operación. Los estos trabajan mucho, ¿sí? Primero con el par de arranque. Si no está bien equilibrado el conjunto, ¿sí? Puede que tengamos desbalanceo y una rotura prematura. De hecho, los remolcadores que están acá en el puerto marplatense tienen este tipo de configuración cardánica, ¿sí? Y 2x3 hay que hacerle algún tipo de intervención. No siempre, pero sí hacer un mantenimiento preventivo. Esperen que les voy a mostrar un par de fotitos. Me gusta que vean fotos para que se familiaricen con los fierritos. Esto que ven acá no es ni más ni menos que la cruz esta, ¿sí? Imagínense que en el remolcador estamos hablando de un diámetro como de 120, ¿sí? Bueno, esa cruz trabajaba con el elemento exterior que hace que eso gire, ¿sí? Que son estos rodillitos que están acá, que no son ni más ni menos que una especie de rodamiento de aguja, ¿se entiende? Donde la pista interior de esa cruz la hace el cuerpo de la cruz y el exterior lo hace la carcasa que va vinculada acá, que no es ni más ni menos que lo que va conectado acá, que sería esta parte de acá. No se olviden que si eso está girando y a su vez tiene un movimiento de giro. Bueno, fíjense cómo está la zona donde trabajaban los rodillitos, ¿sí? Fíjense cómo lo dejó tanto
la pista interior como la pista exterior, ¿sí? A ver si piensan un poquito cómo se repararía esto. ¿Algún fierrero? Porque obviamente que se repara, no se cambia, ¿eh? Encamisado y torneado. Bien, me gusta por ahí. Me gusta. Encamisado y torneado. Excelente respuesta. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, eliminar toda esta deformación, ¿sí? No solamente es eliminarla, sino que a su vez, como eso es básicamente una pista de un rodamiento, ¿sí? Lo que nosotros le pongamos como pista, debemos darle una dureza determinada, porque todos estos rodillitos que trabajan en conjunto, ¿sí? Ejercen una determinada presión sobre la superficie. Por ende, no debe ser una superficie blanda, sino que tiene que ser una superficie dura. Y fíjense que igual los rodillitos estaban prácticamente enteros y lo que trabajó acá fue plásticamente la superficie. Entonces, como dijo el compañero, se rectificó esta superficie hasta dejarla normalizada, con un diámetro normalizado. Y después se encamisó y se volvió a replantear en función de lo que hay en el mercado, porque obviamente que este diámetro de rodillitos no se conseguían, entonces bueno, es adaptar tanto el encamisado de la cruz como el encamisado de la pista exterior, ¿sí? a una medida que nos permitiera a nosotros poder colocar el diámetro del rodillo y la cantidad necesaria para volver esa cruceta a la normalidad, ¿sí? Profe, ¿el Sí, encamisado en ese caso se hace, o sea, se clava térmicamente? sí. Bien. O sea, no es en frío, no es con prensa. No, no. Es térmicamente con. Térmicamente para lograr un buen tiraje de los dos elementos. Bien. Cuando lo haces con prensa generalmente es cuando tenés un poco de tiraje, y este no era el caso. Necesitábamos asegurar que la camisa que pusiéramos no se girara sobre Si no, no tenga giro. Exacto. Entonces, bueno, se le da buena interferencia, en este caso y se clava por calor. Bueno, acá un sistema carlánico con un deslizamiento estriado, que charlamos un poquito hace un ratito, ¿sí? Pero bueno, la mayoría transmiten potencia en determinados ángulos. Bueno, hasta ahí la parte de acoplamientos. Ahora vamos a ver lo que son chavetas, pasadores y estrías, como para cerrar esto, y después vamos a ver ya más de lleno lo que es un acoplamiento flexible naval. Acá le quería mostrar conceptualmente. Este elemento es de una camioneta, de una doble, el elemento de transmisión de la doble de una camioneta, ¿sí? Un cardánico, ¿sí? Rodamiento, no sé si lo llegan a ver ahí, cónico, sobre otro rodamiento, ¿sí? Y un engranaje. Bueno, les repito,
Para el que no entendió el ejemplo del remolcador, lo que se reparó fue la cruz, que no es nada menos que este diámetro de esta pieza, y el exterior. Para que se den una idea, este es un cardánico de una caja de cambios de una camioneta. Fíjense el tamaño, ahí se ve el dedo. Y lo que les mostré anteriormente, estamos hablando de una caja de estas dimensiones, ¿sí? En este caso, este sistema está hecho acá con un Torrington muy chiquitito, y en el otro vimos que eran rodillos de rodamiento, ¿sí? Esto es normal en los talleres, los dedos sucios, ¿está? Bueno, acá se ve parte de la cruz, ¿sí? Una va para acá, otra para allá, y el otro pernito que está acá, ¿sí? Esto es la misma piecita que vimos anteriormente, ¿sí? Les muestro otra gráfica, otro tipo de acoplamiento. Este es el tipo, la marca es Fundal, ¿sí? Principio de funcionamiento similar al gumi, al que vimos de la gomita tipo cubierta. Este es muy parecido, tiene dos briditas, una goma que hace de elemento elástico, ¿sí? Vinculada una y otra por bulones de sujeción, ¿sí? Estos que ven acá son los bulones que vinculan la brida con el coso. Y el alojamiento del eje con su correspondiente chavetero, ¿sí? Bueno, acá estamos en la página de acoplamientos GUMI. Son argentinos, son nacionales, ¿sí? Van a la parte de productos, ¿sí? Acoplamientos. Y acá tienen toda la variedad de acoples que ofrecen en sus líneas, ¿sí? El que vimos como ejemplito, el más conocido, la línea A, acoplamiento elástico, acoplamientos semielásticos, ¿sí? Que tienen como la estrella que vimos, y acoplamiento de junta dentada, que es el engranaje sobre otra pieza con el mismo paso de diente que este para transmitir de este a este, ¿sí? Acoplamiento metálico, la famosa brida de unión, hidráulicos y de goma seccionada. Bueno, en fin. Acá van a tener toda la variedad de neumáticos. Esto, la clase que viene vamos a charlar un poquitito de cómo es el principio de funcionamiento del neumático. Semielástico, elásticos ya de gran porte, ¿sí? Y otro tipo de acoplamientos elásticos que son más para otro tipo de aplicación, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, vamos a los acoplamientos de la línea A, que es el acoplamiento booming clásico, ¿sí? Fíjense lo que les decía, el tipo de aplicaciones, ¿sí? Un eje de un motor acoplado a una brida, la otra brida. ¿Cómo alineo esto? ¿Cómo lo alineo? ¿Con la goma o sin la goma? Es la pregunta. Sin la A goma. mí sin la goma, con las bridas directas. Bien. Sin la goma, se alinea una brida con otra brida sin la goma puesta, ¿sí? Una vez que nosotros logramos
la alineación deseada, le colocamos la goma correspondiente. En el caso de que la goma no se pueda poner, porque hay veces que la goma es más grande en esta zona que la separación entre bridas, lo que hace es, se trabaja con desplazando un poquito el manchón para que entre la goma y después lo cerramos con un prisionero, ¿sí? Lo trabamos. Profe, ¿cuál es la tolerancia de, de los distintos ejes de salida de las máquinas para alinear? Ahora vemos, dependiendo del tipo de acople, la tolerancia, y también depende del fabricante, la tolerancia que nos da a nosotros para alinear. ¿Sí? Porque usted dijo recién que, o sea, alineábamos los ejes, pero yo los ejes para moverlos tengo que mover o la máquina completa o tiene que tener un factor de una tolerancia en la cual se puede alinear. Bueno, cuando veamos el proceso de alineación, vamos a ver que hay un elemento que nosotros vamos a tomar como referencia, ¿sí? Un elemento de los dos tiene que ser móvil. O sea, el motor, si un motor eléctrico, la bomba, alguno de los dos tiene que ser móvil. Generalmente, en el caso de un motor y una bomba, como la bomba va a estar acoplada a una cañería, ¿sí? Yo por ahí lo que dejo fijo es la bomba, ya acoplada con su cañería, y lo que voy a mover, en este caso, voy a alinear, va a ser el motor eléctrico, ¿sí? Porque al sumo tiene un cable que es flexible y puede admitirme un cierto movimiento. Por eso nos decía el otro día que nosotros teníamos que tomar como para alinear el eje de bocina. Exacto, porque el eje de bocina, al estar fijo, no Sí tenés o que... sí tenemos que coincidir con él. Claro, ahí lo que mover va a ser la caja o vamos a mover el motor. Cuando veamos sistema de ligación, vamos a ver bien el proceso de ligación de la línea de eje para que lo tengan claro. Y vamos a ver algún ejemplito también de una alineación de una bomba de un motor, que en los barcos, chicos, es muy común que se alineen las bombas y que se alineen los sistemas, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos un reemplazo de lo que sea, se hace un rodamiento, un desmonte, una verificación de aislación, el manchón que le vamos a cambiar la copla, siempre le vamos a controlar los niveles de desalineación que tenga, ¿sí? Si está bien, lo dejamos, y si está mal, obviamente, lo corregimos. Bueno, básicamente la ficha técnica de Gumi es la que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Como características, el Gumi absorbe desalineaciones. Las desalineaciones son el 50% de las causas de roturas en rodamientos, además de otros elementos de las máquinas, ¿sí? Es lo que hablamos reiteradas veces, que normalmente no están preparados para la flexión introducida al eje. Al estar desalineado, obviamente, algo va a repercutir adentro. El Gumi, por ser elástico, absorbe desalineaciones, reduciendo los esfuerzos y aumentando la vida útil de los componentes. ¿Sí? Amortiguación de vibraciones y choques. ¿Sí? ¿Por qué se usan este tipo de acoplamientos elásticos en bombas? Porque yo sé que voy a tener vibraciones. Si es una bomba, puede estar cavitando. Un motor eléctrico generalmente no está desbalanceado, pero tiene una cierta frecuencia de oscilación, ¿sí? Propia del sistema. Son fáciles de instalar. Tienen una simetría y un balanceo. Generalmente estas piezas ya vienen balanceadas, pero si yo voy a tocarle el interior, porque obviamente tengo que construir un chavetero, es importante que, llegado el caso, si la quita de material es mucha, se haga un control de balanceo para que el mismo acoplamiento no me haga de elemento desbalanceado del sistema, ¿sí?
Bueno, diversos tipos de aplicaciones dependiendo la aplicación. Método de selección, ¿sí? ¿Qué necesitamos para seleccionar el gumi? O el acoplamiento elástico, tipo gumi si quieren, para no representarlo con un nombre. Pero si vamos a un gumi o un fundal, vamos a hablar exactamente de lo mismo, ¿sí? En este caso hablamos de dos ejecitos con un acoplamiento elástico en el medio. ¿Qué necesitamos? La potencia a transmitir, ya sea en kilowatt, en HP o en caballo o vapor. Necesitamos la potencia. Necesitamos la velocidad de giro, ¿sí?, de la máquina, el diámetro de los ejes. Recuerden que les dije que yo tengo un motor eléctrico que compré por catálogo, ¿sí? Si un motor de 8 HP, ya ese motor viene con un eje de salida con un diámetro determinado dado por fabricante, ¿sí? Obviamente que ese eje está calculado el torque para la potencia que transmite ese motor. Factores de servicio, ¿sí?, que van en función al tipo de operación que tenga. ¿Y cómo se selecciona? Multiplicar la potencia por el factor de servicio, ¿sí? El factor de servicio lo tenemos acá, ¿sí? Dependiendo de lo que sea, si es una bomba centrífuga, que en el barco va a haber muchas, ¿sí?, ya sea de incendio, o de baldeo, de achique, o de lo que fuese, o cualquier tipo de bomba, si puede ser una bomba paleta, si es una bomba hidráulica, una bomba pistón, también hidráulica. Bueno, dependiendo del tipo de función que sea, es el factor de seguridad que voy a aplicar, ya sea una bomba, un compresor, triturador, elevador, extrusador, sopladores, ventiladores, generadores, guinches o puente de grúa. Fíjense que acá cambian un poquito los factores de servicio. Mezcladoras, molinos, hornos, bueno, diferentes tipos de aplicaciones. Generales o aplicaciones especiales, por ejemplo, las dragas, bombas, enrollador de cable, guinche de maniobra, zaranda, cortador, y en fin. Variada industria. Multiplicamos el factor de servicio por la potencia, ¿sí? El valor obtenido, igual o superior, se compara en la tabla 1, que es esta, en la columna de velocidades de RPM, ¿sí? En función a las vueltas de servicio que yo tengo. Supongamos un motor eléctrico, ¿a cuántas vueltas anda? De 50 ciclos. Andan por los 1700, 1750. Bien. 1750, 2000, está bien, pero pongamos como referencia, como dijo Bruno, 1750, ¿sí? Puede ser 1500 también, 1750, 2000, dependiendo de la cantidad de polos que tenga el motor. Pero bueno, supongamos que tenemos una velocidad de salida de 1750 RPM, ¿está bien? Con esa velocidad que sabemos que va a tener, vamos a entrar con la cuentita que sacamos acá, ¿sí? El tamaño del acople a utilizar. Por ejemplo, 1750 RPM, supongamos que teníamos que transmitir, dijimos 8 HP por un factor de seguridad 1, que era una bomba centrífuga, ¿sí? A 1750 tiene que ser igual o mayor, ¿sí? Vamos a estar con un acoplamiento de tipo A25, ¿sí? Así se designa. A25.
Bien, una vez que tenemos definido la potencia, verificar en la tabla 3 el diámetro de cada uno de los ejes en función del máximo y el mínimo, ¿sí? Vamos a la tabla 3, donde nos da toda la geometría del acoplamiento. Y por ejemplo, un A25, ¿sí? Nos va a dar el torque nominal, el ángulo de torsión, ¿sí? Que va a absorber, bueno, el peso, todas las medidas que están acá, la cantidad de bulones que va a llevar las bridas de acople y el tamaño del bulón. En este caso, bueno, no sé si llega bien, es 1/4 por 3/4, ¿sí? Cabeza hexagonal. Esto en el caso de que sea cubo normal. ¿Qué significa que sea cubo normal? Que va a tener básicamente lo que vemos en la representación, ¿sí? Los bulones ahí. Cubo integral, que es como el que yo le mostré. Este sería un cubo normal, ¿sí? ¿Ven cómo es la brida? Y este sería un cubo integral. Fíjense que los bulones están colocados diferentes. Este es lo que te permite mayor diámetro de eje en referencia a este, ¿sí? Bueno, estábamos acá. El A25, ¿sí? Es el modelo seleccionado. El diámetro del eje es función del diámetro y del mínimo, que sería el 25 es el diámetro, ¿sí? Entonces vamos a la tabla de acá. A la C nos va a decir que tenemos para la 25 un diámetro máximo de eje de 23 y un diámetro mínimo de 10. ¿Ok? Supongamos que el eje que yo tengo del motor, ¿sí? El motor de 8 HP que teníamos es de 25 milímetros de diámetro, ¿sí? ¿Qué significa? Que el modelo de cubo normal, en este caso, no me serviría, porque el máximo diámetro que puedo tener de C, que es el alojamiento del eje, ¿sí? Va a ser de 23. En este caso, tendré que ir a buscar el de cubo integral, donde la medida I va a tener un máximo de 30. ¿Ok? A partir de ahí ya seleccioné el acoplamiento y con esta formulita vamos a calcular el torque nominal que puede transmitir el acoplamiento, ¿sí? Que va a estar dado por la potencia, por el factor de servicio, por el número de vueltas, ¿sí? La potencia expresada en este caso en kilowatt, no en HP. ¿Está bien? O sea que fíjense que en 3 pasos muy simples seleccionamos un acoplamiento para una bombita centrífuga de un sistema de incendio de un buque. ¿Ok? Datos necesarios: potencia a transmitir, número de vueltas, ¿sí? Y el diámetro de los ejes. En este caso, como no nos daba el diámetro de 25, fuimos a seleccionar otro tipo de acoplamiento. Eso, si quieren, pueden practicar, porque la página es muy completa y después tiene diferentes variantes a las comunes, ¿sí?
algunas que están preparadas para más velocidades, y diferentes tipos de configuración, ¿sí? Con un espaciador, en el caso de que tengamos una diferencia axial que cubrir, que no la podemos cubrir con el acople solo. Para altas velocidades, designado como AB. Eje flotante, ¿sí? Cuando necesitamos transmitir potencia a más distancia. Cubo axial, ¿sí? Que es el estriadito que vimos. Con polea de freno, en el caso que necesitemos, por ejemplo, un puente grúa, algún elemento que necesitemos acoplar, y a su vez cuando dejemos de acoplar frene. En esta tabla lo que vamos a tener son las tolerancias máximas de desalineación. Sí, No estás compartiendo pantalla. pero la repu... Perdón. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en esta tablita lo que les va a dar el acoplamiento son las diferentes tolerancias de alineación, ¿sí? Tanto sea radial, que serían las paralelas, como angular, ¿sí? Dependiendo del tipo de acoplamiento que utilicemos. En este caso nosotros usamos un acoplamiento, una 25, ¿sí? Recuerden que nosotros usamos un cubo integral, también es A25 el modelo, sigue siendo A25, pero con cubo integral. Fíjense que te da la particularidad, el acoplamiento, de elegir, si yo tengo un eje de 22 y el otro de 25, te da la posibilidad de cambiar un solo cubo, ¿sí? No necesariamente los dos cubos como este caso, ¿sí? Que tienen los dos cubos iguales, ¿sí? Y te da la tolerancia máxima de desalineación que puedes tener. En este caso, en el 1.25, que fue el del ejemplo, tenemos la distancia axial máxima que podemos tener entre los dos manchones, entre las dos bridas, ¿sí? Con una tolerancia de 0,5 milímetros entre uno y otro, ¿sí? La tolerancia angular 0,5 en grados, ¿sí? O sea, esa desalineación habría que hacer la cuentita. Y la radial no puede estar más de 0,25 milímetros total. O sea que si yo le pongo el comparador a ese elemento, voy a estar teniendo una máxima desalineación de 0,25 milímetros, ¿sí? 2,5 décimas. Absorbe bastante, y fíjense que si vamos a un acoplamiento de un A350, que ya es una guasada, está hablando de un eje de 350, te absorbe hasta 3 milímetros de desalineación, o hasta 4 grados de angular, ¿sí? Todo esto, cuando se esté operando, es bueno que siempre tiendan a cero en las alineaciones, ¿sí? Para evitar lo que hablamos al principio, roturas. Y acá como está el ejemplo de el encastrado y cómo debe ser el primer ajuste, ¿sí? En cruz, para que se acomode la goma, y después para apretar en círculos. El ajuste correcto, se recomienda checar el ajuste de los tornillos luego de 24 horas de funcionamiento, porque puede pasar que con el movimiento, con la vibración, tengamos algún pequeño afloje de algún bulón, ¿sí?
Profe, esto que, o sea, cuando yo compro esto, a mí me dicen, por ejemplo, yo compro tal modelo, me dicen, ¿lleva tal nivel de torque? ¿Los tornillos o es El torque ajustada a lo... morir y listo? No, no. Acá está el torque en la tablita. Bien, Dependiendo el modelito que vos selecciones, es el torque que le vas a ¿qué le dar. quería poner? ¿Eh? Perfecto. En caso de tener Generalmente, un, sí. en caso de tener un tornillo flojo después de 24 horas, ¿se usa el mismo torque o se recomienda aumentarlo, el torque? No, no, no se recomienda respetar el torque que te dicen. Porque puede pasar que si vos aumentás el torque, termines barriendo alguna rosca, ¿sí? Tengan en cuenta que el roscado se hace sobre esta superficie, sobre esta pieza, y si nos pasamos de rosca con el torqueado, podemos barrer estos hilos, ¿sí? Profe, ¿no hace especificación al grado del bulón? En ninguna. ¿O ¿Cómo? los bulones vienen en digamos, ya vienen incluidos? Los ¿O vos bulones, tenés que? no, no, los bulones vienen incluidos Ah, con el como no hacía acoplamiento. referencia al grado del bulón ni nada. Es buena tu pregunta igual, es buena, pero generalmente cuando lo compras vienen así. Claro, Vienen claro, los ya, bulones, ya ya con está los bulones. pensado y diseñado. Pero bueno, pero puede pasar que vos pierdas un bulón, porque ha pasado. Son muchos bulones y cuando querés armarlo, che, me falta un bulón. ¿Sí? Por ejemplo, acá, me faltaron un bulón. Y bueno, ¿y cuál es? Y bueno, es bueno saber, ya con el bulón que tenés ahí, vas con la muestra o saber el grado del bulón y el paso y todo. Que eso te lo da también la tablita. Matías, cuando vos haces un desarme de esto Acá no para tiene cambiar la otra medida de los cosa, bulones. Sí. ¿los tornillos hay que cambiarlos o soportan otro reapriete? No, Porque el torque siempre generalmente es específico por ahí. no, si vos respetás el torque, generalmente los bulones lo que haces es un control visual, que no haya alargamiento de roscas o afinación del tornillo, y se vuelve a utilizar lo mismo. Si vos ves que hay algún pequeño defecto o alguno que salió engranado o con alguna especie de barrido de rosca, ahí sí, primero repasás con un machito la rosca de la brida y después pones un bulón nuevo. Sí, siempre y cuando se haya respetado el torque de apriete, ¿sí? Bien, Muchas veces en estos casos el oficial mecánico que ejecuta la tarea en torques tan chiquitos, vos ya sabés que dándole apriete y unos grados más de apriete ya estás en la medida, ¿sí? Para torques más grandes, ahí sí es necesario por ahí un torquímetro, ¿sí? claro. Lo recomendable del torque de los bulones es para evitar lo que le decía, que tengamos algún tipo de barrido en la rosca, ¿sí? Porque si barremos la rosca esta, si se barre la rosca esta, lo que tenemos que hacer es tener que agujerear y pasar, obviamente, un buloncito un poco más grande, y eso implica no solamente tocar acá, sino tocar el alojamiento del bulón, ¿sí? O un inserto, no se suele hacer también. O no se hace en este caso. Podés hacer un inserto, pero no sería el caso. Podrías hacerlo un inserto, pero para hacer un inserto igualmente tenés que agrandar el diámetro, hacer una rosca con el inserto y colocar el bulón que va. Se usan mucho los insertos en la industria naval, sobre todo en la reparación de motores. Bueno, más o menos les quedó claro. La idea es que les quede claro, ¿no? Más o menos.
Ese catálogo, igual si quieren se los bajo, se los mando después, pero está en la página de... Se los voy a bajar y a mandar. Así como está hay varias... está el catálogo de cada uno de los tipos de acoplamiento elástico que necesitemos, ¿sí? En este caso, en lo que es gumi, este es lo más usado. Y fíjense que es muy simple y muy fácil el cálculo o la selección para comprarlo, ¿sí? No requiere de grandes conocimientos, sí de saber 3 datos básicos para su selección. Bueno, como acoplamiento, entonces la clase que viene nos vamos a ver acoplamientos elásticos de marcaciones y acoplamientos hidráulicos, ¿sí? Tipo SKF. Bueno, chavetas, pasadores y estrías, que son un elemento más a la hora de vincular dos piezas, ¿sí? La chaveta generalmente es un elemento que actúa como elemento de seguridad, no necesariamente es la que produce el esfuerzo de torque, sino que generalmente se da por la interferencia entre las dos piezas, ¿sí? Las chavetas, también llamadas cuñas, se usan para impedir el movimiento entre el árbol y el elemento conectado a él. ¿Sí? Un movimiento relativo, ¿no? Cuando se transmite un par desde el primero al segundo. Las formas más usuales de chaveta se presentan en la figura que estamos viendo ahora. Chaveta rectangular, chaveta Kennedy, ¿sí? Que son 2 chavetas, y la chaveta tipo Woodruff, ¿sí? Que es esa que tiene una formita media particular, ¿sí? Abajo, pero básicamente todas cumplen la misma función, ¿sí? Por ejemplo, una chaveta se utiliza mucho en este tipo de ejemplo que vemos acá, que es una polea con un eje, ¿sí? O un elemento, ya sea un engranaje, vinculado a un eje, generalmente uno, en este caso, cuando el chavetero está así, chavetero se llama al lugar donde va alojada la chaveta, ¿sí? Ese es el chavetero. Que en el cálculo de línea de eje ustedes se funciona a la sociedad de clasificación que les tocó, tienen que diseñar el chavetero en función a la potencia, ¿sí? Con la fórmula que les da la sociedad. En este caso, el chavetero, la chaveta y el chavetero, este caso se llama ciego porque no tiene salida, ¿sí? La chaveta queda alojada ahí. Y el chavetero abierto, que sería el caso de la polea, que lo vemos acá, que necesitamos que sea abierto para poder ingresar la pieza al alojamiento, ¿sí? Como definición, las chavetas son accesorios mecánicos que se utilizan para unir dos vástagos entre sí o bien para fijar elementos diversos al eje que los soporta, uniéndolos solidarios al mismo e impidiendo el movimiento relativo entre ambos. Las poleas, engranajes, palancas y elementos similares usados para transmitir potencia a un árbol o desde un árbol deben estar rígidamente fijados a los mismos por contracción, tornillo de fijación, chavetas longitudinales o chavetas transversales. El ajuste forzado por contracción es conveniente solo para montajes permanentes, ¿sí?
los tornillos de fijación para esfuerzos moderados y las chavetas transversales para cargas axiales. Cuando deben desarmarse las piezas o cuando se transmiten esfuerzos de torsión, generalmente se utilizan chavetas longitudinales. La chaveta es una pieza de metal que encaja en ranuras apareadas del árbol y del elemento acoplado, transmitiéndose la potencia por el corte a través de la misma, ¿sí? El tallado del chavetero en el eje reduce su resistencia y rigidez en una magnitud que depende de la forma y el tamaño del chavetero. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros, en el cálculo del eje que hicimos, le estamos quitando material, ¿sí? O sea, todo ese material que yo eliminé para fabricar el chavetero, es material que perdí para transmitir la potencia. Esto se suple con el cuerpo de la chaveta. Por eso es importante a la hora de hacer los chaveteros, que estos chaveteros no tengan concentradores de tensión y que todos los radios de acuerdo sean con un determinado radio para evitar lo que decimos, fisuras, concentradores de tensiones que terminen en propagación de fisuras. Tipo de chavetas longitudinales. La chaveta cuadrada, encajada a mitad en el eje y mitad en el cubo, es el tipo más común usado, ¿sí? Las chavetas rectangulares se usan en aquellos casos en que no conviene debilitar el eje, ¿sí? Son más anchas que altas. Aunque no hay una norma universal, la chaveta tiene usualmente sus lados iguales a 1/4 del diámetro del eje. Y acá vemos ejemplito de la chaveta tipo Woodruff, ¿sí? Generalmente estas vienen ya estandarizadas por medidas, ¿sí? Otro tipo de chaveta que son con cabeza, que se llaman, ¿sí? En este caso es una chaveta cónica. Estas chavetas se utilizan mucho en los cabirones de los vinches. Los cabirones son la parte de afuera de los vinches donde sirven para amarrar cabos, etc. Generalmente se les coloca, independientemente de clavados, muy clavados por interferencia, se les coloca una chaveta de este tipo por seguridad. Diferentes tipos de chavetas normalizadas. Estas chavetas, o varias chavetas, lo que se les hace es un orificio, ¿sí? En el medio, con un agujero con cabeza fresada para el ingreso del bulón, que lo que hace es dejar la chaveta fija en una posición y evitar en el montaje algún corrimiento o que se nos levante. Entonces la chaveta queda fijada en una posición donde la cual ya no se puede mover. Generalmente en la línea de eje, como hay que respetar los ciertos radios de acuerdo, tanto en la entrada como en la salida del chavetero, generalmente se les coloca un seguro para dejar la chaveta en la posición indicada, ¿sí? Bueno, cuando veamos máquinas herramientas vamos a ver el tipo de proceso de mecanizado para generarlo, ¿sí? Pero hay diferentes métodos de arranque de viruta para lograr el chavetero necesario, ¿sí? Lo mismo para las chavetas en conos. En este caso, generalmente en la línea de ejes, el que se utiliza es va paralelo al cono, no este caso,
Este no se utiliza en el naval, se utiliza porque acá estamos perdiendo material de encastre, ¿sí? El chavetero va perpendicular, perdón, paralelo a la superficie cónica de la chaveta. Bueno, diferentes ejemplos de montaje, ¿sí? Una rueda dentada, con una tuerca apretándola, cónico, ¿sí? Para evitar que se... asegurarla, un engranaje, ¿sí? Con una chaveta longitudinal, y de este lado podemos llegar a tener una polea, con una chaveta con cabeza cónica, que estas cuando se agarran, muchachos, no hay forma de sacarlas, ¿eh? Decir que tiene la cabeceta que vos podés fabricarte algún elemento de extracción sobre eso para que salga, pero cuando se clavan estas chavetas son muy difíciles de sacar. ¿La cabeza es para eso, Matías, para poder usar un extractor? En ¿O realidad tiene otra función en realidad? es para golpear, es para golpearla y clavarla, ¿sí? Claro. Es como si fuera un clavo, ponele, esa cabeza es para golpear. No, acá ven un ejemplo de una chaveta cuadrada, ¿sí? En un ejecito. Con un engranaje, ¿sí? Básicamente el engranaje va clavado por interferencia y la chaveta, cuando un elemento va clavado por interferencia, la chaveta tiene que quedar con cierto huelgo, no puede quedar la chaveta, sobre todo en la cabeza acá, con el mismo diámetro, porque si no se nos puede llegar a clavar la pieza en vez de en la superficie, en la cabeza de la chaveta, ¿sí? Eso es importantísimo que no pase. Generalmente acá tiene una pequeña luz para lograr el correcto montaje del elemento una vez que dilató, ¿sí? ¿Puede ser que si esa luz es excesiva se corte la chaveta con facilidad? Porque he visto casos que por ahí tiene mucho juego y cuando gira el eje, sobre todo con ejes de motores que vibran o que tienen la transmisión del torque irregular, se parten la descabeza. Acá estamos, a lo que vos decís, ¿sí? Cuando la chaveta adquiere cierto juego, ¿sí? Sobre su alojamiento, pero esto es porque el movimiento relativo entre, en este caso, la corona y el eje se giró, ¿sí? Y si la chaveta en sus costados tuvo un movimiento relativo, termina pasando lo que vemos en la gráfica, ¿sí? Se termina girando una pieza con respecto al eje y por ende la chaveta se rompe o se corta, mejor dicho, y termina dañando la corona, ¿sí? Como ven acá en la gráfica. Esto pasó, o pasa, mejor dicho, porque se pierde el contacto o el tiraje entre la corona y el eje, ¿sí? Cuando un movimiento es relativo con otro, la que empieza a trabajar es la chaveta, ¿sí? Y si esa chaveta no está bien conformada o bien constituida en su chavetero, o tiene juego, lo que empieza a hacer es trabajar la rueda sobre la chaveta, que termina dañándola y se termina dañando no solamente el chavetero del eje, sino también el chavetero de la rueda, ¿sí? Bueno, chicos, con esto estamos por hoy.